a Beto Fasani. ¿Se acuerdan que hace algunos meses estuvo por acá cuando andaba de visita, en verano, que estuvo con su papá, con Roberto Fasani? Y bueno, hablamos de su vida, de este maragato que hace muchos años que no está en el país y que se ha dedicado a la cultura, al arte, a la música. Y resulta que ahora vuelve a San José. Está acá con nosotros para presentar o anunciar que en pocos días vamos a tener en el Teatro Bartolomé Machó un show de este maragato para los maragatos. ¿Cómo andas, Beto? Buen día. Encantado de verte otra vez. Encantadísimo de estar acá. Y agradecido también. Como y de siempre. sentirse como en tu casa, ¿no? Porque ya el chiste es reiterativo si nos escucharon la vez anterior, pero Beto Fasani y la familia Fasani Castrillo vivió acá en el local donde está la radio instalada hoy, ¿no? Sí. Por eso ahora vino con su pareja y le mostraba las... Acá estaba el dormitorio. Claro, cómo estaba antes dispuesta la casa, ¿no? Sí. ¿Qué dormitorio? Es Leslie, ¿no? Leslie. Sí. Leslie, ¿cómo estás? Bien. Un gusto. ¿Tú sos de Inglaterra. Inglaterra? De Liverpool. De Liverpool. Mirá vos, como los genios. Muy lejos. De los Beatles. La tierra de los Beatles. ¿Y cuándo hace que se conocieron? Ya 2014 2014. conocimos. Él contaba que a través de la música también fue, ¿no? Sí. Bueno, ella me conocía a mí aparentemente antes que yo a ella. Sí. Debe ser Yo, porque famoso. yo fui en vacaciones y lo vi con otro teclista. Ella venía de vacaciones a un sitio en España que se llama Benidorm, un sitio muy turístico. Pertenece a la provincia de Alicante, a la comunidad de Valencia. La Costa Blanca. A la Costa Blanca, sí. Ella venía de vacaciones y claro, yo no... ¿Y ahora es la primera vez que venís a San José? La segunda. Segunda. Venimos en el verano pasado. Ah, tú viniste con él, estabas acá, es cierto. Claro, pero vino solo, vino con... Sí, se enamoró de Quillú. Sí, Pero de las barrancas. enamorada completamente. Sí, fuimos como cada semana. Sí, enamorada de Quillú. Está bien, un lindo lugar que tenemos aquí de Maragato. Bueno, Beto, te vas a presentar en el teatro. Yo quiero agradecer a todas las personas que están haciendo esto posible, entre todo esto a vos también, porque vinimos aquí, cuando vinimos en enero, creo que fue en febrero pasado, y ahora otra vez nos está dando esta oportunidad de salir al aire en tu programa. Son muchos años que llevas en esto, entonces tenés una audiencia muy importante y muy, muy, muy válida en todos los aspectos. Y bueno, sí, vamos a tocar en el Teatro Mació el día 19 de agosto, ahora. Es un tributo de Pink Floyd. Vamos a tocar un par de mis canciones, mostrar un poco de lo que hacemos por allá, por España, por Reino Unido, algunos países de la Unión Europea. Y bueno, eso. Intentar, y justo me entero, después que hablo con Mauro Ruiz y por supuesto con Pablo Puché, con Pedrito Rodríguez, Ana Bentaberri, después que se arregla todo en el teatro, que yo les estoy súper agradecido a todos, porque la verdad que me están dando una oportunidad preciosa y me han puesto todo muy fácil, la verdad muy agradecido con ellos. Y Mauro, después que sale la idea, después que ponemos la fecha, después que se hace toda la parte formal y legal de esto, creo que estábamos si no recuerdo mal, estábamos en Gales o algo así, tú y yo. O cuando fuimos a ver a Roger Waters en Londres. En Londres. Y me entero que Roger Waters viene a tocar aquí al Estadio Centenario. Uh-huh. Digo, es que si lo hubiéramos planeado, no sé si salía tan bien. Claro, porque fuimos con Dave. Claro, casualidades de la vida. ¿Iban a ir? Lo que tocamos nosotros allí es básicamente su música y mi música. ¿Y ahora lo van a ir a ver o no? Lo hemos visto. ¿Pero va al Centenario? No puedo, no estoy aquí. Es en noviembre. Es en noviembre, creo. Claro. Y en noviembre en Benidorm son las fiestas y tenemos que trabajar. No, y además esa semana nosotros estamos en Liverpool en los premios Sound Music Awards. Es imposible. En noviembre es imposible salir de Europa. Yo lo he visto 5 veces a Roger Waters. 5 veces. Y sigo... O
sea, la última vez que lo vi ahora en Londres fue como como la primera vez que lo vi. Él sigue teniendo porque él tiene alrededor de 80 años y sigue siendo una persona joven. Sigue con la misma rebeldía, con la misma fuerza, con el mismo impulso. Habla más. Habla un poco más en el show, cosa que me gustó. Porque es que no quiero hablar mucho del show, porque la gente que no lo ha visto, pero resumiéndolo así un poco, te hace sentir muy como si el concierto es íntimo, cuando en realidad estamos en un estadio. Pero es esa sensación. Y eso no lo puede lograr cualquiera. Esos son muchos años de escenario y bueno, y muchas condiciones, ¿no?, que se tienen que dar. Pero es un crack el tío. Y bueno, y David Gilmour también lo he visto, he tenido el gusto de verlo gracias a ti, porque me conseguiste las entradas, era imposible conseguir entradas y además fue no entiendo ni cómo. Más baratas que he comprado en mi vida. Sí, fue rarísimo. Porque fue para Ucrania. Sí, fue cuando... No Ucrania, para la otra. Crimea, pero al final es lo mismo. Fue cuando David Gilmour estaban haciendo un beneficio para refugiados de Crimea y todo eso. Estamos hablando del 2014, cuando vi a David Gilmour. Lo vi en Londres también fue. Sí. Y fue bastante curioso porque fue un concierto bastante íntimo. Y estaba allí los cantantes de Pet Shop Boys. Había gente de Hollywood, actores de Hollywood. Fue muy bonito y fue hermoso estar ahí. Para mí, éramos 300 personas, nada más. Y fue muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero he visto a Roger Waters 5 veces y no dejo de sorprenderme cada una de las veces que lo veo. No voy a decir más porque así la gente que va a ver el show suyo, pues recibe las mismas sensaciones y las mismas sorpresas que yo cuando lo vi. Y bueno, lo que intentamos hacer nosotros es recrear un poco, llevar un poco nuestras cabezas, nuestros corazones a esa época de rock sinfónico. A la gente más joven, pues que descubran este tipo de música. Rock sinfónico es un estilo de música muy bueno, muy positivo, muy emocional, sobre todo emocional. Y bueno, estamos recibiendo un montón de apoyo de empresas aquí y los músicos y esto es no sé, no tengo palabras suficientes para... Bueno, vamos a contar algo del show, pero te pregunto, encontré acá en YouTube un video que es Hey You. Oh, yeah. Sí. ¿Da para pasarlo? ¿Va para un Claro, video? eso lo vamos a tocar nosotros. Bueno, Eso lo grabó ahora mi cuando padre. Andrés me dé el ok, vamos a compartir un... Lo que no mientras te recuerdo escuchaba, dónde fue, pero... Eso creo, si estaba mi padre sería Granada. hace 3 años era la grabación. Sería en Granada. Eso fue el teatro se llama Teatro Caja Granada. en Granada. Off Lloyd en Granada. Sí. Ah, acá arriba dice. Ahí está. Que mi padre está mirando, por cierto. Ah, sí. Malcolm, the video we're going to show now is the show you record in Granada. Ah, me encanta eso. Estamos a nivel internacional, no se dieron cuenta, ¿no? Sí. ¿Dónde está tu papá? En Liverpool, En Liverpool. cerca En de Liverpool. Bueno, nos están escuchando y viendo a través de la retransmisión de Facebook en Liverpool, Sí. el suelo de Beto. ¿Tenés ahí, Andrés? Bueno, vamos a escuchar un tramo de esta grabación que encontramos. Mientras escuchaba a Beto, ahora quería Hey ver You. a ver, Hey You de Bob Floyd. Una de las mejores canciones del siglo pasado. Del siglo pasado. Fue Hey You, ¿a que sí?
ahí escuchábamos y veíamos parte de este espectáculo de Beto, que era en Granada, ¿no? La ciudad de Granada. Sí, y los que veían la imagen, la retransmisión de las redes sociales, veían a la tecladista ahí, es Leslie, que lo acompaña en el día de hoy. ¿Me dejan hacer una pausa? Claro. Y después vamos a meternos en lo que es el espectáculo, ¿no? Del próximo 19 de agosto en el Teatro Bartolomé Machó. Pues si vamos a hacer música, pensás músicos, quiénes te van a acompañar, exactamente. qué vas a ofrecer. Bueno, hacemos la pausa y venimos enseguida. Estamos con Beto Fasani en la sobremesa de hoy. Si tu cédula termina en -8 y sos beneficiario FONASA, en agosto podés cambiarte a la asociación médica. Lo lindo que es esto, está todo por hacer. Seguimos compartiendo la sobremesa con Beto Fasani y Leslie, su compañera, que nos visitan porque en pocos días, el sábado 19 de agosto, concretamente, estarán brindando un espectáculo en el Teatro Bartolomé Machó de la capital departamental. ¿Qué espectáculo vamos a tener? Vamos a tener un tributo de Pink Floyd. Vamos a tocar entre las canciones del repertorio, incluida esta que acaban de mostrar, de pasar por la radio. Se llama Hey You. Esa canción está en el álbum The Wall de Pink Floyd, álbum que fue grabado en el año 79 y ha sido uno de los álbumes más top, más vendidos en la historia de la música. Es que Pink Floyd tiene varios álbumes que han sido de los más vendidos en la historia de la música. Por ejemplo, este año es el 50 aniversario de El lado oscuro de la luna, de los cuales, de ese álbum, vamos a tocar la canción Time, esta que empieza con todos los relojes en el principio, Money, vamos a tocar As and Them, Green in the Sky, bueno, sorpresas que van a ver en el concierto, que Roberto Rodino me está ayudando muchísimo en este tema. Sí, y te iba a decir algo más del disco de The Wall. Del disco The Wall vamos a tocar, por ejemplo, claro, la canción principal del álbum es Another Brick in the Wall, es otro ladrillo en la pared. Vamos a tocar de ese álbum Comfortably Numb. La verdad pienso va a ser un show a las personas que les gusta el rock sinfónico, incluso si no conocen todo el repertorio, lo van a disfrutar, ¿sabes? Vamos a hacer también de la parte más nueva de Pink Floyd, por ejemplo la canción Coming Back to Life o Volviendo a la Vida, sería en español, y bueno, vamos a hacer un par de canciones mías, entre las cuales una de ellas estamos incluidos en el Sound Music Awards este año en Inglaterra, y eso me hace sentir muy orgulloso, pero no puedo decir que soy yo, somos un equipo de gente que hemos trabajado bastante duro en esa canción. Bueno. Sí. ¿Y quiénes te van a acompañar? ¿Qué músicos te van a acompañar? Va a estar tocando el bajo. Más allá de la tecladita estrella. Leslie Ann. Leslie va a ser la teclista. Ella toca el teclado súper bien. La verdad que cuando conocí a Leslie, lo primero que vi, nos conocimos, me mandó una invitación de amistad de Facebook. Así nos conocimos. Y para hacerlo cortito, me acuerdo que una de las cosas que vi, yo antes de aceptar una invitación de Facebook, lo sabrá la gente que estamos amigos en Facebook, yo primero miro quién es la persona. Afortunadamente en el Facebook privado solo pueden ser 5.000 personas. Entonces, digo afortunadamente porque yo miro quiénes son las personas y ahí lo acepto o no. A veces puede ser lo que se llama spam. Pero bueno, la acepté y entré en su perfil y empecé a ver quién es y dónde tocaba y todo. ¿Y eso te gustó ahí? Y me acuerdo, más o menos. No, en ese momento era simplemente mirar quién era esta persona con un teclado que me estaba mandando una invitación de amistad. Y la foto de perfil era en un escenario donde yo suelo tocar todas las semanas.
Digo, ¿quién es? ¿Cómo puede ser que yo trabaje ahí y no la conozco? Y me llamó la atención. Entonces empecé a investigar y ahí vi programas de Liverpool donde ella ha salido en la tele, y después hay una documental que hasta el día de hoy se sigue difundiendo. Ellos lo difunden como la parte cultural de Liverpool. Y Leslie es una de las aparece en el programa tocando el piano en la calle, incluso con no sé, fue muy bueno cuando vi todo eso. Eso habla muy bien de un músico, cuando es como si BBC te incluye en una documental, ¿no? Es lo mismo, o sea, el Liverpool One se llama. Claro. Y ella estaba ahí. Entonces digo, si está ahí, algo pasa, ¿no? Porque no la van a poner ahí si no. Y bueno, y al final yo necesitaba un teclista y ella estaba en el medio y apareció, y bueno. Sí. Y estuvimos trabajando unos años juntos primero, antes de ser pareja. Era como 4 años. Y como 4 años, sí. Y después al final un día, pues nada, lo comenzamos a hacer pareja. Pero sí, su padre, que manda un saludo para Malcolm y Faye, su papá, no sabes cómo cocina su mamá. Qué bien. Me han apoyado muchísimo en todo esto que hemos hecho, principalmente en Inglaterra y bueno, todo Reino Unido. Ellos son un apoyo muy importante para mí, muy importante. Y vamos a tocar Pink Floyd, vamos a tocar un poco de la vieja escuela del rock sinfónico y un poco de lo nuevo. Y bueno, un par de canciones nuestras. Van a haber invitados, va a venir ahí un par de invitados de Montevideo. Van a haber músicos locales invitados, porque bueno, evidentemente es muy importante. ¿Puedes adelantar quiénes te acompañan? Y algunos de ellos, por ejemplo, Álvaro Pérez va a estar ahí. Claro, nosotros, yo no sé si lo puedo decir así, nosotros toda la vida le dijimos el Rata. Sí, el Rata, el Ratón, el Negro. Ella siempre se ríe de los apodos de nosotros. Sí. Fernando Puig, otro invitado, que es uno más de la casa. Claro, yo no puedo obviar a Javier González, no puedo obviar al Carancho. Y por eso Carancho y yo causar la gracia también, el Carancho. Claro, el Carancho. La primera vez fue a mirar en internet que era el Carancho y un animal nocturno, ¿no? Y digo, es que el Carancho es un animal nocturno. No, pero a veces estás hablando, dices, dile al negro que llama a Cabeza, y yo como, el Cabeza. El negro es una cabeza. Sí, el Cabeza Layón. Por y ejemplo, que la pompa es el pompa Borges, que es así todo, y ella se ríe mucho de eso. Pero eso te muestra un poco también la cultura de Uruguay, que es como, incluso Montevideo, por más que sea una ciudad capital, que sea una ciudad grande con más de 1 millón de habitantes, que son 2 millones y pico, o 3 millones, ¿no? Ahora mismo, Montevideo. 3 y pico tenemos en el país. La mitad de Montevideo. 1 millón y... Sí, ahora tenemos el censo, vamos a ver. 1,5 millones. Bueno, vamos a saber con exactitud porque tenemos el censo en proceso. Vale, y seguimos con esa mentalidad de pueblo. Entonces, eso es lo que a mí me encanta de Uruguay. Eso es lo que yo pienso hace una identidad. Es precioso. Cuando es la misma sensación que tengo cuando voy, por ejemplo, a Newcastle. Cuando estoy en Newcastle, cuando estoy en Liverpool mismo, cuando estoy, no sé, son sensaciones, ¿no? Que es una ciudad, pero la mentalidad de la gente es mentalidad de pueblo, pueblerina, y eso me encanta, no son cosas que ves por Londres, por allá. Está bien. Me nombraste Marcel Plada. Trenzas. Trenzas, ¿no? Trenzas Beat. Trenzas Beat, eso es una banda, Maragata. Claro, es que Marcel Plada, por ejemplo, nosotros, aparte de la inmensa amistad que tenemos juntos con él desde hace muchísimos años, del cariño mutuo que tenemos con Fernandito Navia, claro, ellos van a tocar también. Ellos van a tocar antes, van a ser parte del espectáculo, van a tocar con su banda que se llama Trenzas Beat, y Clarissa Prince. Clarissa también tiene, ella está dirigiendo un coro de niños, entonces el espectáculo también, sí, el espectáculo va a incluir, porque la canción Another Brick in the Wall requiere de un coro de niños. Hace un tiempo, no hace muchos meses, fue en mayo me parece, ¿no? ¿Qué? Hicimos un concierto en la ciudad de Alicante, en el Aula de Cultura, Sí. y fue también un coro de niños locales, y fue precioso, la verdad.
Entonces, muy agradecido con Clarisa y con cada uno de los niños que van a formar parte y de sus familiares que van a formar parte de este coro. Y no sé, estoy muy ilusionado, porque me gusta lo que oigo de mí mismo, lo que sale. Bueno, ojalá la gente de San José también acompañe, ¿no? Por ahora somos, no sé si somos de reconocer o de a los artistas que por ahí se destacan en otros lugares y después vienen a hacer un espectáculo acá, ¿no? Le pasó, me acuerdo, a Álvaro Navia, en otra rama del arte, ¿no? El artista. Alvarito, wow, yo lo quiero mucho, hace años que no lo veo. O sea que tuvo que suspender una vez el show. Después por suerte vino y estaba lleno, la segunda vez. Estaba lleno el teatro. Y un espectáculo notable. Precioso, que yo seguro. Siempre me quedó eso de que nadie lo haya grabado completo para tenerlo, porque hizo un espectáculo de humor de San José. Claro, cuando él estaba acá y con nombrando muchos personajes, estuvo buenísimo. La segunda vez, pero la primera la gente no respondió. Y ojalá que esta vez la gente de San José, que le gusta la música, que te conoce a vos, capaz que compañeros de escuela. Y seguro, sí, son muchos años. De familia que acompañe para que el teatro esté con un marco adecuado como para hacer un espectáculo de este nivel, con muchos músicos que van a acompañarte además. Sí, muchas gracias. Yo, de todos modos, solo por la oportunidad, para mí ya es suficiente. Mira, papá va a cumplir 80 años pasado mañana. Entonces, una de las cosas que me hace soñar de este día del concierto es que una de las canciones, papá tiene que subir al escenario y hacerla conmigo. Fíjate que es un tipo de folclore, un tipo que... mi papá adora bandas como Dire Straits, Eric Clapton, Genesis, los mismos Pink Floyd. Es un tío muy... Y después escucha folclore. La Urbana Carrero. Claro, entonces para mí verlo a él con todas esas raíces tan profundas del folclore, subir a un escenario y tocar una canción que es cantada en inglés, para mí es todo un contraste. Claro, y para vos también va a ser un momento personal, claro. muy inolvidable, por supuesto, muy importante, uno de los más importantes de mi vida. Yo creo que lo conté aquí, no recuerdo, cuando uno de los momentos más importantes de mi vida fue cuando hicimos el primer concierto en Liverpool, en el Cavern, porque es un sitio muy selecto. Para resumir, podría hablar mucho del Cavern, pero es muy selecto, es muy difícil entrar ahí, súper complicado, porque hay demasiada oferta, ¿entiendes? Y tuvimos la oportunidad de entrar en el Cavern. Ahora ya tocamos ahí todos los años y incluso los lunes por la noche vamos siempre acompañados de Ian Prowse y cantamos música propia. Hay un día ahí que no se puede tocar covers. O sea, tiene que ser solamente música que has compuesto tú. Fíjate, y se llena, pero se llena, ¿entiendes? Y la gente no conoce las canciones, no conoce ninguna de las canciones, y están ahí todos haciendo palmas y aplaudiendo y escuchando, y cuando cantas hay un silencio absoluto, y todo el mundo, no sé cómo explicarte esta cosa, es cultural, ¿no? Y fue muy difícil. Recuerdo... terminar de tocar el primer concierto del Cavern y minutos antes de lo que se llama Meet and Greet, que es lo que hacemos después del concierto, recuerdo salir del Cavern, pedí a un seguridad que me abre la puerta de la salida de atrás, salí para afuera, me senté un momento en la calle y me puse a llorar porque para mí fue... no es una cuestión de dinero, es una cuestión de... Yo me crié escuchando un montón de bandas americanas y británicas, y todos han pasado por ahí, incluyendo los Beatles. Y haber estado tocando en el mismo escenario, mira, estábamos tocando en el escenario, y a mi mano izquierda hay una vitrina se dice aquí, ¿no? Sí. Había una vitrina, y en esa vitrina estaban las fotos de Paul McCartney, bajista y cantante de los Beatles, y David Gilmour, el guitarrista y cantante de Pink Floyd, tocando juntos unos poquitos tiempo atrás, un poquito antes que en nuestro concierto, en el mismo escenario. Entonces, y están las fotos y los instrumentos de ellos firmados que usaron ese día allí y tal.
Y hubo un punto que yo estoy tocando, está el sitio lleno, y miro a la izquierda y veo las fotos de ellos en ese escenario. Entonces para mí, cuando terminé de tocar, salí para afuera llorando, emocionado, y llamé a papá, me acuerdo. Y dice papá, hola, tu padre de este lado del alambre. Y yo no podía ni hablar, le digo, papá, estoy emocionado. ¿Qué te ha pasado? Le digo, pues acaba de terminar el concierto en la caverna aquí de Liverpool. Oh, Beto, qué orgullo, felicitaciones. Pero para mí fue un momento así. Y este va a ser otro de esos, claro, de lo que llamamos momentazo, ¿no? Otro, tocar en el Teatro Mació y que él sube al escenario y toca una canción con nosotros. Y no invitas a esta mujer que fue vocalista, creo, ¿no? Que habla muy bien, tiene una muy linda voz, que modula muy bien, que enseña y da piques en las redes sociales ahora para los músicos. Jessy Fasani, ¿no le invitas? Jessy Fasani. ¿No te acompaña? ¿Qué puedo decir de Jessy? Jessy canta mejor que muchísimas de las cantantes top o profesionales que puedas ver. ¿Y no se aprendió para acompañarte en este pues yo estoy en ello. No te voy a decir que no. Estás trabajando para eso. Estoy en ello, me encantaría. Estás trabajando para eso. Y Martín también. Y Belén, honestamente, estoy muy impresionado. Porque ella siempre cantó bien. Sí, pero yo no sabía que cantaba tan bien. Sí, sí. Es que el viajar mucho y andar mucho por ahí también te hace que aprendas a distinguir, ¿no? Las cosas. Y la verdad es que el nivel de Belén está cantando, está muy por encima de mucha gente que te digo yo, que mi opinión, que ahora mismo están en primera línea, ¿no? Cantando. Y cuando escuchas a Belén, dices, ¡qué talento, por Dios! ¿Sabes? La doctora. Belén, sí, señor, sí, señor. Está bien. Bueno, capaz que todavía se hace más familiar el espectáculo, ¿eh? Estar con tu pareja, con tu padre, capaz que se prende tu hermana, tu sobrino. Yo sé que Martín va a estar por ahí también. ¿Martín? Sí, está confirmado. ¿Pero qué hace? ¿Qué toca? Martín toca el bajo. Martín toca la guitarra y el bajo súper bien. Él no lo sabe. No sé, él no lo sabe, porque él siempre dice, no. Eso pero él no lo sabe. Pero es súper buen músico. Sí. Bueno, éxitos para el sábado 19 en el Teatro Bartolomé Machó. Estoy buscando acá, bueno, las entradas están en Ticantel. Ponen acá el cambio de 25 de mayo y Siganda al Red Pagos. Y ahí eligen la ubicación y ya se aseguran la entrada para el sábado 19 de agosto a las 20:30 en el Machó. Gracias. Repito, están en Ticantel o en Red Pagos. Yo tengo que agradecer a ti, a todo tu programa, a todo tu equipo, a Roberto Rodino, César Corrales, Agustín Paredes. Ajá. La imagen que yo tengo de Agustín Paredes es cuando era un niño pequeño y sus papis cantaban en la banda municipal y él andaba ahí, él era muy pequeño. ¿Y ahora? Y claro, ahora el otro día hablé con él y atendió a un hombre, ¿no? en el celular. y un saxofonista, un profesional. Será toda una experiencia para mí también eso, compartir escenario con él. Roberto Rodino, súper agradecido a Roberto. Esto no hubiera sido posible sin Roberto. Somos todos Roberto Soria, Roberto Peña. No, la verdad podría estar un rato largo agradeciendo. Básicamente Sebastián Fernández. Todo esto hubiera sido imposible sin el apoyo de toda esta familia, la verdad. Está muy bueno, éxitos. Gracias, Beto, gracias, Leslie. Gracias a vos. Muchísimas gracias. En la tarde de hoy. Muchas gracias. Gracias. Sábado 19 de agosto 20:30 en el Teatro Machó de San José, en nuestro principal escenario cultural, estará Bob Floyd, su gira europea que llega a San José. Vamos a acompañar a este Maragato para darle el buen marco que merece. Nos vamos a hacer la pausa, o nos vamos ya con la pausa, nos vamos. Y los invito para reencontrarnos mañana, 9 de la mañana, en Según Como Se Mire, y a las 13 en Sobremesa, aquí en la radio, en los dos programas que compartimos con ustedes todos los días. Andrés Corsini nos puso al aire. Que pasen bien. Este espacio fue presentado en exclusivo por Diego Perdomo